En la presente ponencia se ofrece una reflexión metodológica y epistemológica sobre las causas y efectos de la matematización de la disciplina económica. Esto con el propósito de formular una crítica y programa de investigación eficaz que permita la renovación de la disciplina, tanto en el ámbito de investigación como en el de docencia. El concepto clásico de ciencia, al menos desde la tradición de las ciencias naturales, postula que existe un mundo real objetivo y que el trabajo de los científicos consiste en estudiarlo y explicarlo racionalmente, creando un conocimiento certero de la realidad que debe ser falsable y reproducible. En consecuencia, es posible afirmar que los fundamentos de cualquier disciplina científica deben contener al menos dos componentes. El primer componente es el consenso de la definición del área de conocimiento a la cual se va a circunscribir la disciplina. Y el segundo componente es la metodología y herramientas de investigación que la disciplina considerará válidas desde el punto de vista epistemológico. De acuerdo con las anteriores consideraciones, es posible plantear una crítica a la disciplina económica desde una perspectiva metodológica y epistémica centrada en el método científico, sobre todo si se toma en consideración los últimos acontecimientos económicos de las 4 décadas, que han reavivado nuevamente el debate sobre las limitaciones de la disciplina económica, tanto en su dimensión positiva como en su dimensión normativa. Asimismo, en un contexto contemporáneo en el que domina la investigación cuantitativa en la disciplina económica, es importante el análisis metodológico y epistémico para verificar la solidez y el rigor de este tipo de investigación, para cotejar la relevancia de las teorías económicas y la efectividad de las propuestas de política que se derivan de ellas. En consecuencia, a partir de una reflexión de la definición y alcance de la ciencia económica, centrada en un inicio en la teoría económica dominante, es decir, la teoría neoclásica, se discuten las limitaciones del paradigma neoclásico y las críticas que le han formulado, especialmente en la cuestión de su matematización. Por último, con fundamento en el análisis realizado, se ofrecen argumentos en favor del pluralismo metodológico y teórico en la ciencia económica. En cuanto a la relevancia de estudiar la metodología de la disciplina económica, se pueden distinguir dos posturas destacadas. Por un lado, el economista Paul Somerson argumentó que la discusión metodológica carecía de importancia para los economistas, ya que según él, aquellos capaces de hacer ciencia llevan a cabo su labor sin prestar mayor atención a los procedimientos o métodos utilizados. Consideraba que la metodología era una preocupación para aquellos que no podían hacer ciencia. Por otro lado, otro destacado economista, John Maynard Keynes, sostenía que un economista profesional debía poseer una combinación única de conocimientos en matemáticas, historia, filosofía y política, de modo que ninguna parte relevante de la naturaleza humana quedara fuera de su alcance. Al analizar ambas posturas, se encuentra una contradicción entre ellas, lo cual abre la discusión sobre la relevancia de considerar la cuestión metodológica en la disciplina económica. La postura de esta ponencia es que la cuestión metodológica es especialmente relevante al criticar la cientificidad de las teorías económicas, especialmente dado el amplio debate en torno a su capacidad predictiva y al realismo de sus postulados. Por lo tanto, para estructurar una crítica a la matematización de la disciplina económica, se propone iniciar el análisis con una revisión de los fundamentos de la teoría económica dominante, esto desde una perspectiva epistémica. Esto implica centrarse en la discusión de las características del método científico y las implicaciones del problema de la inducción. Este análisis, en el marco del debate epistémico, permitirá una mejor comprensión de las fortalezas y limitaciones de las teorías económicas, al tiempo que justifica la búsqueda y utilización de perspectivas alternativas para comprender de manera más eficaz los fenómenos económicos contemporáneos. Como preámbulo al análisis que se propone, se ofrecen en primera instancia algunas ideas sobre lo que es la ciencia. Se puede argumentar que lo que hace a la ciencia diferente de otras formas de conocimiento no es ni su objetivo ni sus resultados, sino la racionalidad de sus planteamientos y la sofisticación de sus metodologías. En este sentido, es importante señalar que las creencias del científico son tentativas, no dogmas. Están basadas en pruebas, no en una autoridad o en la intuición. Como señalaba Bertrand Russell,
Los pronunciamientos de la ciencia se hacen a modo de ensayo, sobre una base de probabilidad y se les considera sujetos a modificación. Con base en lo anterior, y retomando la definición que propone Pérez Tamayo, la ciencia se podría definir como la actividad humana creativa que pretende la comprensión de la naturaleza y cuyo producto final es el conocimiento, obtenido por medio de un método científico y que aspira a alcanzar el mayor consenso entre la comunidad. A lo anterior se puede añadir que, de acuerdo con la tradición de las ciencias naturales, con frecuencia también se asume la existencia de un mundo real objetivo, y en este sentido, el científico debe de tratar de estudiar y explicar racionalmente los fenómenos que se encuentran dentro de este mundo real objetivo. Y en esta sintonía, el conocimiento generado debe ser falsable y reproducible. Estos dos últimos conceptos son de gran importancia para poder establecer un criterio de distinción entre las ideas científicas y las pseudocientíficas. En consecuencia, los fundamentos de cualquier disciplina científica constan de al menos dos componentes. En primer lugar, se encuentra el consenso sobre la definición del área de conocimiento, ya que es importante tener en cuenta que este consenso se basa en un conjunto preconcebido de ideologías que justifican dicha definición. Por otro lado, la segunda componente se refiere a la metodología y las herramientas de investigación que la disciplina considerará válidas desde un punto de vista epistemológico. A partir de estas consideraciones, es posible plantear una crítica a la disciplina económica contemporánea, tanto en la dimensión positiva como en la normativa. Por ejemplo, Robert Skrzydlewski, destacado economista post-keynesiano, ha señalado que la génesis y concepción de la economía como disciplina científica ha condicionado en última instancia el alcance y la validez del conocimiento económico. Por lo tanto, es importante llevar a cabo un análisis exhaustivo de las raíces ideológicas y metodológicas de la disciplina. Es imprescindible destacar que existe una amplia comunidad de autores que han formulado críticas a las definiciones y metodologías de la disciplina económica. Estas críticas provienen tanto desde una perspectiva interna, como la crítica de Karl Marx a la economía política, como desde una perspectiva externa, como el análisis metodológico de la economía mainstream realizado por el filósofo y físico Mario Bunge. Respecto a cómo definir la economía, Robert Skrzydlewski sostiene que a lo largo de la historia de la disciplina económica se han planteado dos definiciones fundamentales que, en cierta medida, son incompatibles entre sí. La primera definición, respaldada por los defensores de la escuela neoclásica, se centra en la eficiencia en la asignación de recursos productivos. En cambio, la segunda definición, principalmente defendida por los exponentes de la economía política clásica y las escuelas de pensamiento heterodoxo, se enfoca en las causas e implicaciones del crecimiento económico. La génesis de ambas definiciones está estrechamente ligada a los dos principales cambios de paradigma que se han producido en la historia del pensamiento económico. De acuerdo a Skrzydlewski, el primer cambio de paradigma ocurrió con la revolución marginalista de los años 1870. Esta revolución fomentó la matematización de la economía, acercándola al paradigma de la física newtoniana y retomando elementos clave de los economistas clásicos, como el concepto de equilibrio. El segundo cambio de paradigma fue la revolución keynesiana de la década de 1930, surgida como respuesta a los desequilibrios y crisis experimentados por el sistema económico durante el periodo de entreguerras. Analizando con más cuidado la definición desde la perspectiva neoclásica, tenemos la opinión del economista británico Lionel Robbins, quien propuso en 1932 una definición contemporánea que se alinea con la concepción neoclásica. Según Robbins, la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre necesidades ilimitadas y recursos limitados, los cuales tienen usos alternativos. En otras palabras, dada cierta cantidad de recursos productivos, la cuestión es cómo estos recursos pueden asignarse más eficientemente para satisfacer las necesidades humanas. Desde la perspectiva neoclásica, el enfoque principal de la disciplina se centra en comprender el mecanismo de la elección racional individual y cómo a partir de este se derivan los fenómenos observados en la realidad económica y social. Según Daniel Hausmann, la economía neoclásica se concentra en el estudio de la elección en condiciones de escasez, partiendo del hecho fundamental de que en un mundo donde
todo es escaso, se deben tomar decisiones. Por lo tanto, la economía se considera una ciencia de la elección racional y la toma de decisiones bajo condiciones de escasez. Esta perspectiva neoclásica ha permitido que las políticas gubernamentales, las instituciones sociales, incluso todo el sistema económico, se expliquen mediante la aplicación de modelos económicos. La creencia universalista de que es posible crear una única ciencia social es una característica clave de la escuela neoclásica, tal como lo expresó claramente Gary Becker, uno de los principales defensores de esta doctrina. Sin embargo, a partir de esta definición propuesta por los neoclásicos para delimitar el ámbito del conocimiento económico, surgen diversas críticas sobre las limitaciones de esta conceptualización. Además, es posible realizar una crítica a la concepción neoclásica centrándose en el segundo componente de los fundamentos de la disciplina, la metodología y los métodos de investigación considerados válidos. Desde una perspectiva, resulta más sencillo identificar a la escuela neoclásica a través de su enfoque metodológico que por su objeto de estudio. Es decir, el ámbito de la economía neoclásica se encuentra mejor definido por el rango y la aplicabilidad de sus modelos. A grandes rasgos, los modelos neoclásicos afirman en primer lugar que todos los agentes económicos actúan racionalmente con el objetivo de maximizar, o al menos satisfacer sus intereses individuales. Y en segundo lugar, los modelos generalmente asumen que la economía no es más que un sistema de mercados que, con diferentes grados de eficiencia, se autorregula y coordina las acciones de los agentes económicos. En otras palabras, el individualismo metodológico adoptado por los neoclásicos establece que los consumidores y productores son la única realidad social. Sin embargo, existen varios problemas significativos con los anteriores postulados que subyacen en los modelos neoclásicos. A pesar de sus reclamos de universalidad de las leyes económicas, los economistas tienen grandes dificultades para identificar tales leyes. Por esta razón, John Stuart Mill se refería a la economía como una ciencia inexacta y caracterizó a sus leyes como leyes de tendencia, esto es, como generalizaciones relacionadas con lo que sucederá si ningún evento perturbador interviniera. Las anteriores cuestiones forman parte del debate epistemológico en torno a la legitimidad de concebir la disciplina económica como una ciencia similar a la física. Por tanto, es crucial tener en cuenta estas reflexiones al teorizar sobre fenómenos económicos complejos, particularmente aquellos que pretenden ser abordados desde una perspectiva formal y matemática. Ahora, con el propósito de adentrarnos en la discusión acerca de las limitaciones presentes en los modelos económicos, especialmente desde la perspectiva neoclásica, resulta enriquecedor volver nuestra atención hacia los señalamientos planteados por John Maynard Keynes. Keynes señaló que la economía no constituye un cuerpo de conclusiones establecidas e inmediatamente aplicables a la política. Más que nada, la economía debe pensarse a sí misma más como un método que una doctrina, es decir, una técnica de pensamiento que ayuda a sacar conclusiones correctas. De esta manera, la disciplina económica se puede considerar como una colección de modelos aplicables al análisis de problemas específicos. Sin embargo, la anterior caracterización de la disciplina trae implícita la problemática de que se puede favorecer excesivamente la utilización de métodos de modelado para obtener predicciones cuantitativas. A consideración de muchos economistas, especialmente desde la visión neoclásica, si una teoría no puede ser expresada en un modelo formal que, al menos en principio, permita comprobar sus predicciones mediante métodos estadísticos o matemáticos, entonces no será una teoría de interés, o al menos no una que amerite una mayor inspección. Esta tendencia hacia la formalización matemática de la economía ha sido un tema de amplia discusión. Incluso se ha sugerido que una de las principales causas que ha provocado el estancamiento teórico en la escuela neoclásica se debe al conservadurismo metodológico que ha imperado en buena parte en los centros de investigación y enseñanza. Conservadurismo que sostiene que el formalismo matemático debe tener un lugar preponderante en la disciplina. Sobre este punto, es interesante retomar la descripción que realizó el economista y filósofo inglés William Jevons sobre el proceso de investigación económica, proceso que hasta nuestra fecha ha permanecido prácticamente inalterado. Jevons señaló que el investigador empieza con los hechos de la experiencia y termina con ellos.
Por lo tanto, en su concepción hay tres etapas en la construcción de un modelo económico: la hipótesis inductiva, la deducción de una conclusión y la contrastación de la conclusión con la realidad. El proceso puede ilustrarse del siguiente modo, véase la figura de la lámina. Una observación sugiere una conjetura o hipótesis sobre las causas del fenómeno de estudio. A continuación se elabora un modelo que consiste en establecer un vínculo causal entre la conjetura y los factores explicativos. Posteriormente se pasa a la fase deductiva, la cual consiste en determinar las consecuencias lógicas de la hipótesis. Y finalmente se contrastan las conclusiones del modelo, es decir, las predicciones con la realidad. Jevons señaló que el argumento deductivo no puede hacer más que vincular un conjunto de supuestos a un conjunto de conclusiones. Si los supuestos no son realistas, las conclusiones, es decir, las predicciones del modelo, no se sostendrán en el mundo real. Por eso, en su opinión, los supuestos deben ser necesariamente realistas. Por otra parte, Skidelsky comenta que un examen detenido del procedimiento descrito por Jevons pone de manifiesto algunas de las dificultades inherentes en la construcción de modelos económicos. En primer lugar, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el estatus de los hechos de la experiencia? Estos se basan en observaciones casuales, regularidades observadas, interpretaciones de los hechos o son conocidos a priori. En otras palabras, ¿están ya contaminados por conceptualizaciones previas? Por ejemplo, cuando se asume que el comportamiento humano es racional en forma natural. También se puede uno preguntar, ¿qué hay detrás de la inclusión de algunas variables causales y la exclusión de otras? Es decir, ¿qué guía los juicios de selección del investigador? Y finalmente, también se podría cuestionar en qué consiste el proceso de verificación. ¿Cuántas influencias perturbadoras pueden acumularse antes de que la teoría deba abandonarse? Y si los resultados y los hechos parecen coincidir, pero solo es por azar, ¿no hay dependencia respecto a la forma de selección de los datos o los instrumentos de medición? Por otra parte, la metodología de la disciplina económica también enfrenta interrogantes desde la perspectiva del problema de la inducción, problema que es especialmente relevante para aquellas disciplinas que buscan respaldar sus teorías y modelos mediante la verificación empírica. En este sentido, la escuela no clásica también es objeto de cuestionamiento con relación a su inductivismo, ya que sostener que solo lo medible es válido y verdadero resulta tan insostenible como creer que la inducción en sí misma no conduce inevitablemente a conclusiones erróneas. A continuación ofreceré una breve descripción de algunos elementos destacados vinculados al problema de la inducción. La inducción es la operación lógica que justifica conclusiones generales válidas basadas en observaciones individuales repetidas. Entre muchos, los positivistas creyeron que lógicamente se justifica extrapolar conclusiones generales o universales acerca del mundo a partir de experiencias u observaciones individuales de él. No obstante, varios pensadores también han negado la validez del procedimiento de la inducción. Por ejemplo, David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, planteó una crítica importante a la inducción en su obra Investigación sobre el entendimiento humano. Hume argumentaba que no se podía justificar racionalmente la inducción, ya que no había una base lógica o empírica sólida para asumir que eventos pasados serían necesariamente seguidos por eventos similares en el futuro. Sostenía que la creencia en la inducción estaba basada en una costumbre o hábito arraigado en nuestra mente, en lugar de una certeza lógica o evidencia empírica. En particular, Hume planteó lo siguiente: se justifica que a partir de experiencias individuales repetidas se extrapola a situaciones de las que no tenemos experiencia, es decir, que de lo particular pasemos a lo general. La respuesta de Hume fue que no era justificable. Otro filósofo que también aceptó el rechazo de la inducción por ser una operación mental y lógica fue Karl Popper. En su obra La lógica de la investigación científica, Popper argumentó que la inducción no era un método válido para establecer la verdad de una teoría científica. Sostenía que no se podía obtener conocimiento científico a partir de la observación y acumulación de casos particulares, ya que la inducción siempre implicaba un salto lógico y no proporcionaba una certeza absoluta. Por lo tanto, consideraba que el problema de la inducción era verdaderamente insoluble. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el rechazo de la inducción y la causalidad tiene consecuencias graves, porque invalida uno de los principios fundamentales de la ciencia: el uso de la observación y la experimentación como procedimientos legítimos para justificar modelos o teorías acerca de la realidad presente y futura. Es decir, la relación lógica entre los datos derivados del estudio de la naturaleza
y las hipótesis que pretenden explicarlos, que forman parte del concepto clásico de la ciencia, se diluyen. En este contexto, Popper propuso el método deductivo y falsacionista como la base de la ciencia. Según su enfoque, las teorías científicas deben ser formuladas de manera que puedan ser refutadas mediante la evidencia empírica. La prueba de falsación, es decir, la capacidad de una teoría para resistir intentos de refutación, era para Popper el criterio de demarcación entre lo que es científico y lo que no lo es. En resumen, Popper rechazó la inducción como un método válido para la obtención de conocimiento científico y propuso en su lugar la falsación como criterio fundamental para la validación de las teorías científicas. De esta forma, una característica primordial de las teorías es que deben ser falsables, es decir, que deben existir una o más circunstancias lógicamente incompatibles con ellas. Si una teoría no lo fuera, esta no tendría lugar en la ciencia, en vista de que no hace afirmaciones definidas acerca de alguna parcela de la realidad. Esta puede ser de cualquier manera y la teoría siempre se adaptará a ella. La base de las objeciones a la forma en que los economistas practican su disciplina se centra fundamentalmente en la concepción del ser humano como un agente robótico racional y maximizador de su interés, el llamado Homo economicus, así como la excesiva matematización que ha permeado en la disciplina económica en detrimento de la historia y la interrelación con otras disciplinas sociales. Por otra parte, se puede sostener que los neoclásicos definen a la economía en función de su metodología analítica, lo cual no tiene relación con su sustancia ni los problemas económicos fundamentales que debería resolver. Definir a la economía desde la perspectiva de su metodología analítica tiene la implicación de hacer creer que solamente hay una manera de hacer economía. En lo que respecta al desprecio de los neoclásicos por otras disciplinas sociales, algunos economistas prestigiosos han considerado irrelevante el tema de la metodología. Ante estas opiniones hay que defender la importancia de la metodología para la investigación y la docencia. De igual forma, la filosofía y la historia son esenciales en la formación de un economista, aunque en la mayoría de los departamentos de economía donde predomina la escuela neoclásica se soslaya la importancia de estas áreas de conocimiento. Si bien la economía neoclásica tiene virtudes, también tiene importantes limitaciones, ya que la realidad social no se puede reducir únicamente a los precios y las cantidades de la economía. La historia del pensamiento económico muestra que se ha teorizado sobre la economía desde diferentes perspectivas con resultados válidos o cuestionables. Por lo tanto, se propone explorar la posibilidad de aprovechar lo mejor de cada una de las doctrinas económicas existentes, ya que ninguna teoría por sí sola puede explicar sólidamente el funcionamiento de las economías capitalistas, que en la actualidad son muy complejas. En ese sentido, la defensa del pluralismo en economía, realizada por Skrzydowski y otros economistas heterodoxos, merece una reflexión más profunda, especialmente desde la magnitud y complejidad de los problemas económicos actuales. El análisis económico es importante, pero debe complementarse con otras perspectivas, con la perspectiva política, histórica, sociológica, filosófica, etc., para brindar respuestas útiles y relevantes a los problemas contemporáneos. Además, en la investigación económica siempre es fundamental mantener una actitud crítica constante. El economista debe ser siempre un profesional de la crítica y la duda sistemática.